Hay una investigación explosiva que revela cómo un grupo radical anti-israelita que organiza protestas, campañas de boicot, bloqueos y acciones contra la infraestructura militar estadounidense se financia a través de una ONG que, si le digo el nombre, bueno, no va a entender nada, porque se llama Honor the Earth, que en español sería como honrar la tierra. Bueno, parece una ONG ambientalista, ¿verdad? Y sí, esta ONG nació para defender al medio ambiente, pero hoy, según múltiples investigaciones, se convirtió en el paraguas financiero de extremistas con vínculos con organizaciones acusadas de apoyar al terrorismo en Medio Oriente. Estamos hablando del Movimiento Juvenil Palestino, un grupo que en Norteamérica ha marchado junto con Samidoun, que está designado por Estados Unidos como parte del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyos líderes operan con total libertad bajo el amparo de la ONG Honrar la Tierra. Ahora, la parte más preocupante de todo esto es que esta ONG no solo que recibe donaciones para el grupo radical anti-israelita, sino que además está incorporando en la ONG a los líderes del grupo radical, ocupando cargos directivos, cambiando toda su misión formal, ampliando su agenda para mapear data centers, atacar infraestructura tecnológica dentro de Estados Unidos y coordinar campañas que podrían afectar la seguridad nacional. Y mientras todo esto ocurre, el organismo que debería controlar estos desvíos, que es el IRS, está colapsado. Hay menos personal, hay más ONGs radicalizadas y millones de dólares moviéndose sin supervisión. Pero bueno, hay senadores que ya pidieron una investigación urgente, pero si no se actúa ahora, estos grupos que presuntamente tienen vínculos con organizaciones extremistas pueden seguir operando, pueden seguir creciendo y financiándose con total impunidad. Es así que bueno, hoy en América Revelada vamos a exponer quién es realmente Honor the Earth, cómo está financiando el movimiento juvenil palestino, qué conexiones existen con grupos designados como terroristas, ¿y por qué esto revela también un vacío legal que podría estar siendo explotado por organizaciones radicales dentro de Estados Unidos? Así que quédese, porque lo que vamos a ver hoy no es sobre protestas para la Palestina libre, sino sobre quién paga, qué ideología promueven y por qué una red que opera en la sombra podría significar una alarma a la seguridad nacional estadounidense. Vamos a los datos. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy tenemos que hablar de un tema que lamentablemente cada vez más se escucha en Estados Unidos, sobre grupos radicalizados con conexiones terroristas dentro del país. Y para entender lo que está pasando en el caso que mencioné al comienzo de este episodio, voy a compartirle una investigación que hizo City Journal, que es una revista trimestral del Manhattan Institute for Policy Research. Esta revista publicó una excelente investigación sobre una ONG de la cual hoy vamos a ir en profundidad, porque sobre el papel no debería tener nada que ver con geopolítica, menos con terrorismo ni política internacional. Hasta su nombre no tiene nada que ver con todo eso. Se llama Honor the Earth, honrar la tierra en español. Ahora, es verdad que en sus inicios se fundó como una ONG, esto fue en los años 90. En ese momento estaba dedicada a temas ambientales, a la protección del agua y a los derechos indígenas. Una organización que por décadas era vista como parte del mundo del activismo ecológico, tal como, claro, se puede entender justamente por su nombre y las actividades que mantenían. Pero eso ya cambió, y cambió drásticamente, porque hoy la ONG Honrar la Tierra ya no financia únicamente proyectos ambientalistas. Hoy es el sponsor oficial de uno de los grupos anti-israelíes más radicales de Estados Unidos, el Movimiento Juvenil Palestino. Y acá, bueno, aparece un dato clave. Si alguien quiere donar al Movimiento Juvenil Palestino, no va a donar al Movimiento Juvenil Palestino, sino que tiene que girar el dinero directamente a la ONG Honor the Earth. Mira este aviso de la página del Movimiento Juvenil Palestino, justamente dice: apoya la organización de la juventud palestina. Y más abajo dice, bueno, el Movimiento Juvenil Palestino es un movimiento de base
de base e independiente de jóvenes palestinos y árabes que luchan por la liberación de nuestra patria y nuestro pueblo, con 14 capítulos en América del Norte y Europa. Trabajamos para movilizar a nuestras comunidades a través de programas educativos, campañas, proyectos, y así lo creo. Ahora, aquí dice que es una organización comunitaria impulsada por voluntarios, ¿sí? Pero bueno, también dice que aceptan cheques a nombres de Honor the Earth. Aquí aparece, y enviados por correo y ahí, bueno, ponen los datos para recibir dinero. Ahora, es interesante porque, es decir que, bueno, esta ONG que comenzó como ambientalista se convirtió en la estructura legal y financiera que sostiene a este movimiento, que no solo organiza protestas agresivas en Estados Unidos, sino que ha tenido vínculos directos con organizaciones designadas como terroristas, porque varios de los líderes del movimiento juvenil palestino, que hoy también ocupan cargos dentro de la ONG Honor the Earth, presuntamente tienen vínculos con miembros del Frente Popular para la Liberación Palestina, que para su referencia, este Frente Popular para la Liberación Palestina es un grupo marxista que ha sido fundado en 1967, que Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá e Israel ya lo calificaron como una organización terrorista internacional. Pues el Frente Popular para la Liberación de Palestina es una de las facciones más antiguas y radicales dentro del movimiento palestino. Estuvo detrás de secuestros de aviones, de atentados, de asesinatos y de ataques armados durante décadas, y mantiene redes activas con actores hostiles contra Occidente. Y estos actores hostiles que mantiene uno de esos líderes es Nadia Thanos, esta señora que está viendo aquí en pantalla. Pues Thanos no solo es coordinadora general del movimiento de la Juventud Palestina, sino que también es directora de operaciones de la ONG Honrar la Tierra. Y para saber más sobre esta señora que está viendo, Thanos, quiero compartirle la información de la página Canary Mission, que es una página que informa sobre estos movimientos en contra de Israel y Estados Unidos principalmente. Aquí, bueno, aquí figura información sobre Nadia Thanos. Vemos aquí hay unos vídeos también. Y en estos vídeos, algunos son entrevistas, otras son conferencias, y aquí abajo hay citas de esos vídeos que yo los escuché y corroboré que es así. Dice una de las citas, 2 citas aquí tenemos. Dice: Estados Unidos carece de autoridad moral, está corrompido hasta la médula. La riqueza que esta nación ha acumulado en el corazón de la embestida imperialista occidental contra Gaza, dice que proviene del robo de tierras a los pueblos indígenas y de la riqueza robada a los negros esclavizados. Luego dice: es evidente que Palestina es la punta de lanza contra el antiimperialismo y el imperio. Y en este panel, ahí en un momento que está hablando en una conferencia, en un video que está más arriba, y en este panel están hablando de lo que viene a continuación para atacar el corazón del imperio, a Estados Unidos. Juntos luchamos contra nuestros enemigos. Podemos fortalecer el movimiento que rompe las alianzas imperialistas con la que existe entre Estados Unidos e Israel. Sí, bueno, es un grupo, ella está participando, es parte central de este movimiento que está en contra de Estados Unidos y de Israel. Más abajo hay más información. Acá hay un video también muy interesante de esta página Canary Mission. Dice, bueno, el llamado de Nadia Thanos a la destrucción de Estados Unidos y el odio a Estados Unidos. Hay varias citas, le voy a leer algunas. Dice: Nadia Thanos pidió la destrucción de Estados Unidos en mayo del 2024 y expresó su odio hacia Estados Unidos en noviembre del 2023. Hay otras citas también que en septiembre ella, según un informe, el coordinador general del Movimiento Juvenil Palestino, que es un grupo activista nacional pro-terrorista. Ella participa, obviamente, es parte de la coordinación de este movimiento. Es partidario también del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones. También es supuestamente miembro del fundador de la Beca de Artes de Resistencia Ghassan Kanafani, un proyecto también de este grupo
del movimiento juvenil palestino. Bueno, aquí muestra diferentes acciones que tiene la señora Thanos, y acá también habla que Thanos se desempeñó como director, bueno, actualmente es también directora de operaciones de Honor the Earth, que se describe a sí misma como una organización liderada por indígenas que lucha para desmantelar el colonialismo de asentamiento, el capitalismo racial, la supremacía blanca y el imperialismo. Bueno, lo que sí es importante, bueno, ahora solo también para que tenga una referencia, esta señora Thanos es hija de inmigrantes de Palestina e Irlanda. Y a pesar que, bueno, ella nació en Estados Unidos, ella es estadounidense, nació en California y se crió en Estados Unidos, nació y se crió aquí. Sin embargo, ella lucha en contra de los principios de su país porque para ella se trata del famoso imperialismo. Ahora, bueno, Nadia Thanos también participó en delegaciones del Medio Oriente donde la señora Thanos se reunió con figuras vinculadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina, es decir, con miembros de la organización designada por varios países, como dije antes, como una organización terrorista extranjera. Otro caso es también Lena Sahran Nasr, también del movimiento de la Juventud Palestina y parte del director de Honrar la Tierra. Esta señora nació en Medio Oriente, tiene descendencia palestino-libanés, pero fue criada en el exilio en Texas, en Estados Unidos. Es decir, que el país que la recibió, Estados Unidos, que le dio un lugar para vivir a su familia y a ella, al igual que Nadia Thanos, milita en contra de ese país, del supuesto imperialismo estadounidense. Es decir que, bueno, el movimiento Honor the Earth, o Honrar la Tierra en español, cambió de misión, o por lo menos, bueno, la amplió, podríamos decir, porque si miramos en su página, hay de todo un poco, ¿sí? Ya no es solamente ambientalismo. Veamos. Dice, bueno, acá esta es la página inicial, ¿sí? La primera parte dice, Honor the Earth es una organización liderada por indígenas que lucha por desmantelar el colonialismo, el capitalismo racial, la supremacía blanca y el imperialismo, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando del agua, de la tierra, del medio ambiente, está hablando de el colonialismo, el capitalismo racial, la supremacía blanca, es otra cosa. El imperialismo, ayudando a nuestras comunidades a resistir la explotación, afrontar la crisis y preparar a las futuras generaciones de líderes. Imaginamos un futuro arraigado en la soberanía y los modos de vida indígenas. Bueno, ahí habla un poco de los pueblos originarios. Y ahí también habla, al final también dice de los pueblos, donde todos los pueblos convivan en una relación justa con la madre tierra y entre sí. Bueno, habla también de una vida indígena a nivel global. Además, esta organización antes de seguir hablando, quería mostrarle también porque hay más. Dentro de la investigación de City Journal, vemos que esta ONG tiene mucho más para ofrecer. Dice, el currículum de Decolonize You va más allá del ambientalismo. Esta es la investigación madre, ¿sí? de lo que estamos hablando todo el día de hoy en este episodio de City Journal. Una investigación muy, muy interesante que dice que esta ONG, Honor the Earth, también tiene esta parte, Decolonize You, que va más allá del ambientalismo, por supuesto. El programa ofrece sesiones como Queerness, feminismo indígena, conozca sus derechos en las fronteras y puertos de Estados Unidos. Bueno, dice que estos cursos están basados en la teoría crítica, permiten a Honor the Earth impulsar a jóvenes activistas en torno a una agenda más amplia, mucho más amplia. ¿Sí? Ya estamos hablando de mucho de lo que tiene la agenda de izquierda, ¿verdad? Dice, en una iniciativa muy similar a la campaña Mask of Earth, que esta empresa, bueno, están en contra de esta empresa porque tiene que ver con la parte militar, con las armas de Estados Unidos. Dice, del movimiento juvenil palestino, Honor the Earth también ha comenzado a mapear centros de datos ubicados en lo que denomina
tierras indígenas. La organización afirma que es imperativo que prestemos atención a la rápida expansión de los centros de datos en nuestras tierras y aprendamos de las comunidades de primera línea que están contraatacando, dado que dichos centros de datos son un activo estratégico y que Honor the Earth patrocina a otro grupo que busca interrumpir la cadena de suministro del F-35. Ya vamos a hablar de este tema un poco más a detalle. Dice, esto debería generar dudas entre quienes se comprometen a proteger la infraestructura de defensa estadounidense. Buscan interrumpir la cadena de suministro del F-35, que es justamente una de las armas que envía Estados Unidos a Israel y que Israel usa en sus ataques, ¿sí? Ya vamos a hablar más a detalle en un momento sobre esto, porque además, bueno, esta organización que ahora funciona como una plataforma institucional y financiera de un movimiento conectado con redes que ya el propio gobierno estadounidense considera como extremistas. Por eso el senador Tom Cotton pidió al IRS una investigación que está viendo aquí en pantalla, una investigación urgente. Pues para el senador Cotton, la organización Honrar la Tierra o Honor the Earth podría estar operando como un vehículo financiero para grupos radicales, lo que claramente estaría fuera del alcance permitido por la ley fiscal de organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y todo pasó sin que casi nadie lo notara, porque la ONG sigue presentándose como un proyecto cultural y ambiental. Ahora, bueno, lo que hace que este caso sea especialmente llamativo no es solo la relación financiera que vemos que tiene o presuntamente tiene con el movimiento de la juventud palestina, sino cómo fue también el profundo cambio interno de esta organización en los últimos años, ¿sí? Porque después de un escándalo interno de la organización, tuvo una demanda de acoso sexual y la ONG tuvo que pagar en ese momento $750,000 y luego de eso renunció su cofundadora Winona LaDuke, lo que llevó a que la organización finalmente tenga que cambiar de liderazgo, completamente distinto al original, pues la nueva directora ejecutiva es Crystal Two Bulls, una activista que no viene del mundo ambiental, sino del ala más radical del movimiento Land Back, es decir, del movimiento que habla sobre la devolución de tierras a pueblos originarios. Es así que, esta nueva líder, Crystal, está involucrada en demandas federales por su rol en protestas violentas contra el oleoducto Dakota Access, pues según documentos judiciales que estamos compartiendo en pantalla, ella habría organizado, financiado y dirigido acciones violentas durante esas protestas. Algo que, Energy Transfer, es decir, la empresa afectada, llevó a juicio reclamando daños multimillonarios. Es así que, esta es la reconfiguración de liderazgo que tiene esta ONG Honrar la Tierra, que cambió oficialmente su misión institucional. Entonces, ya no habla de proteger el agua ni de apoyar a las comunidades indígenas de forma tradicional. Pues en su declaración oficial más reciente, la misión, como vimos en la página oficial, es terminar con el colonialismo, el capitalismo racial, la supremacía blanca y el imperialismo, defendiendo las formas de vida indígenas a nivel global, ampliando hacia otras luchas revolucionarias, ¿verdad? Por la tierra y demás. Ahora, ese giro ideológico se hizo visible justamente en estos últimos años, ¿sí? Es algo que se notó de inmediato porque bajo esta nueva agenda, la organización Honor the Earth lanzó proyectos totalmente ajenos a su propósito original, proyectos diseñados para formar activistas en temas que van desde teoría crítica hasta política identitaria. Y lo presentan como un programa que es un espacio donde la educación es un arma en la lucha por la soberanía indígena global. Pero aquí sigue la parte más preocupante de todo esto, que era lo que quedó pendiente que le dije que ya íbamos a hablar, el mapeo de centros de datos estratégicos.
Pues según las investigaciones, la ONG Honor the Earth empezó a mapear centros de datos en territorios indígenas, como vimos en la investigación de City Journal, argumentando que son infraestructura en peligro, ¿verdad? Y justamente esto coincide con las tácticas del movimiento de la Juventud Palestina, que ya intentó interferir con cadenas de suministro militares, incluyendo, como vimos en la investigación, las del F-35, que es un avión de caza furtivo de los más avanzados del mundo. Ahora, quiero que escuche lo que dijo una miembro del movimiento de la Juventud Palestina para que entienda de qué estamos hablando, hasta dónde llega todo esto. Vamos a escuchar a Aisha Nizar. Lo importante aquí es que el 70% del costo del programa F-35 en realidad proviene de la cadena de suministro. El 70% de estos $2 billones que van a la cadena de suministro es literalmente porque necesitan transportar los diferentes componentes del F-35 a distintas ubicaciones para ensamblarlos. Y lo que es realmente importante que sepamos es que la cadena de suministro del F-35 opera bajo este proceso de logística justo a tiempo. Se le denomina así porque es un sistema de gestión de inventarios y se conoce como justo a tiempo, lo que significa que entrega los productos exactamente antes de que sean necesarios. Y cabe destacar también que, en el caso de un F-35, por cada hora de vuelo que realiza, necesita en realidad 3 horas de mantenimiento. Así que, lo que les digo a todos es que si un nodo específico de la cadena de suministro del F-35 es intervenido, esto tiene un impacto enorme en nuestra gente, en casa. Y por eso hemos desarrollado una metodología y espero que podamos profundizar en esto y hablar un poco más de ello a través de este panel. Pero lo importante que debemos saber aquí es que cuanto más sabemos, más podemos hacer. El conocimiento es realmente poder aquí. Y necesitamos ser quirúrgicos, necesitamos ser estratégicos y necesitamos ser audaces en nuestras acciones, porque hay muchos puntos diferentes en estas cadenas de suministro de muerte en los que podemos y debemos intervenir. Bueno, la congresista republicana Ana Paulina Luna ya reportó a esta señorita que escuchó, Aisha Nizar, al FBI para que investigue al movimiento de la Juventud Palestina, el cual, como dije antes, recibe dinero de la ONG Honrar la Tierra, que esa ONG, en otras palabras, ya se radicalizó. Esa organización ya abandonó su rol ambiental, pues se alineó formalmente con un movimiento anti-israelí y ahora apoya también el mapeo de infraestructura militar estadounidense. ¿Ya pensó? Es decir, estamos hablando de un problema ya de seguridad nacional, lo que, para varios expertos la convierte también en una organización política, en una organización radical con capacidad operativa en temas de seguridad nacional. Y ¿sabe qué? Esta organización, escuche bien, es solo una de muchas que existen aquí en Estados Unidos. Le quiero compartir esta investigación de NGO Monitor, que es un proyecto de un instituto de investigación de ONGs, diferentes ONGs, que en su página informan que, ellos se manejan de manera independiente y no partidista. Así que, quería compartirle parte de la investigación de ellos, que es muy interesante, sobre diferentes ONGs aquí en Estados Unidos. La Fundación Westpac dice, las repercusiones, vamos a leer primero el título, perdón, vamos a ir un poquito más arriba. Dice, las repercusiones jurídicas y financieras del patrimonio de Westpac a ONG anti-israelíes. Ahora sí, escuche, porque esto ya se nos escapa y ya no sé cuántos episodios podremos hacer de este tema. Dice, la Fundación Westpac, es decir, Coalición de Acción Popular de Westchester, que con sede aquí en Nueva York, es una organización sin fines de lucro que afirma ser una fuerza líder en el trabajo por la paz y la justicia. La Westpac ha estado en el centro de la controversia debido a su patrocinio financiero de actividades disruptivas y en ocasiones violentas, anti-israelíes y antisemitas tras los atentados del 7 de octubre. Dice, estas ONGs
Escucha, son un montón. Entre ellas, Estudiantes por la Justicia en Palestina, With Our Lifetime, el Movimiento Juvenil Palestino del que estuvimos hablando, la Red Comunitaria Palestina en Estados Unidos, la Red Judía Antisionista Internacional, el Colectivo Feminista Palestino, Adalah en Nueva York. Dice, ahí conté 7. Son directamente responsables de atacar a los judíos con retórica antisemita y de crear un ambiente hostil en todo Estados Unidos. Algunas incluso han expresado su apoyo a Hamas y a las atrocidades del 7 de octubre. Todas las ONGs patrocinadas por Westpac lideran activamente las campañas para socavar los vínculos económicos, militares y de otro tipo entre Estados Unidos e Israel. Vamos a leer un poco más abajo. Dice, como resultado de sus alianzas con ONGs, Westpac ha enfrentado graves consecuencias. Ha sido demandada en múltiples demandas, acusada de no ejercer la debida supervisión sobre sus proyectos financiados con fondos fiscales. ¿Sí? Al mismo tiempo, los patrocinios fiscales aparentemente se han disuelto y las ONGs han adoptado nuevos acuerdos fiscales. Es decir, que todo esto se paga con... son que reciben dinero del gobierno y de estas ONGs que dicen que, como vimos, Honor the Earth, que cuidan la tierra, la gente también da dinero ahí, pero no está dando dinero ahí, sino a este grupo palestino de jóvenes. Veamos aquí lo que dice de los fondos. Vamos a hablar de los fondos. Dice, en el año fiscal entre 2022 y 2023, los ingresos total de Westpac fueron de $2.4 millones. Sus gastos totales fueron de $1.8 millones. Dice, las fuentes de ingresos de Westpac son en su mayoría desconocidas. Los registros públicos revelan un puñado de donantes fundacionales, incluyendo grandes organizaciones benéficas asesoradas por donantes, lo que oscurece aún más el origen de los fondos. Una corporación que da el dinero a una ONG y como ya hablamos también, por ejemplo, con el financiamiento de Antifa, que no, es difícil llegar a quién realmente paga porque paga y de acá va para acá, como que no está claro de dónde realmente sale el dinero, es todo oscuro al final. Después ahí quería ver porque más abajo habla también de, a ver, veamos qué dice del IRS. Bueno, el Westpac utilizó su estatus 501 ante el IRS para actuar como patrocinador fiscal de varias ONGs anti-israelíes vinculadas al antisemitismo en campus universitarios. Esta era la parte que quería leer justamente porque están dentro de universidades y muy prestigiosas, universidades muy conocidas. De hecho, en nuestro programa también hemos mostrado también como el año pasado las diferentes manifestaciones que se hacían en las facultades de Columbia, de Harvard, y que estaban financiadas, hasta la comida estaba financiada. Y ahí es donde entra de dónde sale el dinero, ¿verdad? Dice, vamos a leer de nuevo porque me parece interesante. Westpac utilizó su estatus ante el IRS para actuar como patrocinador fiscal de varias ONGs anti-israelíes vinculadas al antisemitismo en campus universitarios, es decir, que pueden salir de ahí el dinero, a protestas disruptivas en todo Estados Unidos. Dice, este acuerdo permite a estas ONGs recibir donaciones deducibles de impuestos de Estados Unidos. Es decir, que sacan el dinero justamente de los impuestos. Utilizan ese estatus 501 ante el IRS para actuar y poder financiar a diferentes ONGs que terminan en protestas en campus universitarios, en las calles. Luego dice, a través de Westpac, sin tener que revelar públicamente su información financiera, pueden hacer todo esto, ¿verdad? Según una de las demandas que nombra Westpac como demandado, las interacciones financieras entre Westpac y su clientela anti-israelí son intencionalmente opacas para ocultar en gran medida al público el flujo de fondos entre ellas, que es lo que hablamos, ¿sí? Bien. Aquí habla también de justamente la conexión que tiene el Westpac con el movimiento juvenil palestino, cómo
también este movimiento recibe dinero no solamente de Honor the Earth, la ONG que hablamos, sino también de Westpac. Dice, tras múltiples demandas que involucraron tanto al movimiento juvenil palestino como a Westpac, en junio del año pasado, 2024, el movimiento juvenil palestino comenzó a solicitar donaciones a través de Honor the Earth, como hablamos. Y aquí ya habla del tema que estuvimos hablando. Habla de, por ejemplo, también de Nadia Thanos, que es la subdirectora de Honor the Earth, de Lena Sahran, que justamente aquí confirma lo que ya estamos hablando de esta otra investigación de la revista trimestral City Journal que estamos presentando hoy. Porque bueno, ahora acá estamos viendo que estos casos ya al final van más allá, terminan yendo más allá de Israel, más allá de Palestina, más allá de Medio Oriente, porque estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de un país libre. Y las líderes que están al frente de, por ejemplo, una de estas ONGs, que es Honor the Earth, recibieron ayuda de este país libre que las recibió, ¿sí? Que dejó que entrara su familia, por ejemplo, en el caso de Elena. Recibió su familia, se crió aquí, pero ahora están luchando en contra de Estados Unidos, en contra del imperialismo. Lo que está en juego creo que es justamente la herramienta legal también que usan muchas de estas organizaciones radicales para operar sin supervisión, usando una ONG registrada como ambientalista en el caso de Honor the Earth y que ahora funciona como plataforma ideológica que paga al personal del movimiento de la juventud palestina. Y se vincula también con grupos que tienen un historial terrorista. Esto, bueno, por supuesto, crea una vulnerabilidad en centros de datos, en cadenas de suministro militar, en infraestructura crítica, en universidades, en financiamiento extranjero indirecto. Y como dije antes, en el caso de Honor the Earth, y como vimos, es apenas un ejemplo, una de las ONGs dentro de todo este grupo más grande de ONGs con agendas políticas, con agendas ideológicas y en algunos casos también paramilitares. Por eso este escándalo está abriendo una discusión mucho más amplia sobre quién controla a estas ONGs que están radicalizadas. ¿Quién verifica si envían dinero a grupos con vínculos terroristas? ¿Por qué el sistema legal en estos momentos está permitiendo que operen sin supervisión? Bueno, ahora teniendo en cuenta que hay pedidos de senadores para una investigación, esperemos que pronto hayan auditorías, que sepamos que hay una investigación, hay revisiones profundas, tanto como investigaciones sobre el financiamiento, sobre también las posibles conexiones con estos actores terroristas. Desde aquí, por supuesto, vamos a seguir de cerca este tema para luego compartirlo con usted. Ahora, ¿qué me dice de estos grupos? ¿Financian y abogan por la paz o por el caos que está adentro del país? Escríbame ahí abajo en la sección de comentarios que luego me encantará leer. Y por último, quería compartirle también las medidas que está tomando el presidente Donald Trump. Las medidas que está tomando esta administración luego de todo lo que viene ocurriendo actualmente, luego de una administración de 4 años, de abrir las puertas y dejar entrar a mucha gente. Y es el momento de tomar acción y acción rápida. Veamos qué es lo que dice este artículo. Habla de inmigración. Trump suspende trámites migratorios para 19 países, incluidos 3 de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Dice, la suspensión afecta a las solicitudes de tarjetas de residencia y ciudadanía debido a los riesgos de seguridad que persisten tras el ataque a la Guardia Nacional de la semana pasada en Washington. Claro, hay muchas cosas que están ocurriendo, como también estamos hablando de estas ONGs que terminan financiando a organizaciones terroristas. Entonces, bueno, le dejo este artículo muy interesante también que habla sobre inmigración aquí abajo en la descripción para que se informe. Y si se perdió ese episodio, porque también hablamos de lo que ocurrió en Washington, el atentado que finalmente murió una de esos 2 soldados. La soldado falleció, hay otro soldado que está
está todavía hospitalizado luchando por su vida. Si no vio ese episodio, le dejo aquí el enlace, lo analizamos a profundidad para compartirlo aquí con usted, así que puede verlo, lo dejo en pantalla. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si le gusta nuestro trabajo, le gustan nuestros análisis, entonces vaya ahí abajo, déjeme su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada y active la campanita para que estemos en contacto. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.